No recuerdo la última vez que Andrew me llamó mamá. Tal vez fue aquella mañana en la que subió apresurado a un Uber rumbo a Yale con la maleta a medio cerrar. O quizá fue ese mensaje escueto, Feliz Navidad, que me envió una Nochebuena en la que cené sola, en una cocina helada. Pero esta mañana, esa la recuerdo con claridad. Solo subí para recoger el frasco de pastillas para la presión que Melissa había dejado olvidado en el tocador del segundo piso. Un gesto simple, una necesidad humana. No fui a espiar ni a entrometerme, ni siquiera toqué la puerta cerrada de su habitación. Apenas puse la mano en el pasamanos y mi pie alcanzó el tercer escalón. Entonces escuché su voz. Alto. Me giré. Andrew estaba al final del pasillo con los brazos cruzados. Su rostro tenía la frialdad del acero. Su mirada no guardaba ni rastro de aquel niño que una vez lloró desconsolado por romper un tazón de arroz. Te dije que no podías subir más a este piso. ¿Quieres saber lo que pasó apenas 24 horas después de que mi hijo me gritara en la cara, aunque no era la primera vez, en la misma casa que construí con toda una vida de esfuerzo? Si eso te hizo sentir un nudo en el pecho, gracias por quedarte y escuchar. No olvides suscribirte al canal para no perderte esas historias que tocan lo más profundo de cada uno de nosotros. Y si te gustaría escuchar una historia sobre una hija, deja el número 2 en los comentarios. Me quedé ahí con el paso a medio dar, la palma sudando. Solo venía a buscar las pastillas que Melissa olvidó, susurré. Andrew bajó las escaleras, paso a paso, lento pero con peso. Se detuvo frente a mí a solo unos centímetros. Melissa no estaba, nadie estaba, solo yo y el hijo por el que, en algún momento, habría estado dispuesta a ser enterrada junto a su tumba si hubiera sido necesario. Y entonces él lo dijo. Cállate, vieja. No recuerdo cómo bajé las escaleras. Solo sé que el pasamanos de madera estaba helado como el hielo, y cada peldaño era como pisar pedazos rotos de mi propio corazón. La cocina aún olía al pan tostado de la mañana. Quise prepararme una taza de té, pero al levantar la tetera, mis manos temblaban tanto que el agua se derramó por la mesa. He escuchado palabras dolorosas en mi vida. He soportado la indiferencia, el silencio y esas miradas de Melissa desde lo alto de su nariz como si yo fuera un estorbo accidental. Pero nunca me habían gritado esas 3 palabras en la cara. No en esta casa. No en la misma casa donde George y yo vivimos durante 43 años. La de ladrillo rojo y postigos blancos, donde una vez celebramos el cumpleaños de Andrew con un pastel de 4 pisos, velas titilantes y risas que se escapaban por las ventanas hacia las calles de Beacon Hill. Una casa que fue un hogar, que fue un sueño. Ahora, solo era el lugar donde se me permitía existir, en un rincón. Después del almuerzo, Melissa no bajó a la cocina. Escuché la caminadora en el tercer piso, ese donde ya no me está permitido subir. Sé que cambiaron el código de la puerta hace tiempo. Una vez pregunté suavemente, y Andrew simplemente dijo, ahora la seguridad de la casa se gestiona por zonas. ¿Zonas? Recuerdo que George solía bromear. Algún día esta casa será patrimonio nacional, tendremos que cobrar entrada. Me reí entonces. Nunca imaginé que sería yo quien terminaría como visitante con acceso limitado en mi propio hogar. Esa tarde, cuando el sol otoñal se colaba inclinado por la ventana, abrí el cajón bajo la estantería de nuestro cuarto. Dentro, una caja de madera vieja. George me la dio 3 meses antes de morir. Si algún día sientes que la casa te está devorando, ábrela, me dijo. No lo hice. Pensé que nunca sería necesario. Pero esa tarde, con las manos temblorosas, la abrí. Adentro, un sobresellado, un pequeño archivo y una hoja doblada. La letra de George, inclinada, firme. Perdón si ya no estoy para interponerme entre tú y lo cruel. Pero nunca olvides, tú tienes el derecho. Esta casa te pertenece, a ti y solo a ti. Puse la mano sobre el papel. Mis ojos seguían secos. Una parte de mí murió al escuchar esas 3 palabras, pero otra comenzaba a despertar.
La noche cayó. No subí a cenar. Nadie tocó mi puerta. No hubo platos sonando. La casa estaba aterradoramente silenciosa. Me acosté en el banco largo del viejo cuarto de lectura, donde una vez le enseñé a Andrew a escribir su primera A, y pensé, si una madre es callada con un cállate vieja en su propia casa y nadie dice nada, ¿sigue siendo madre? Cerré los ojos, y al abrirlos supe que esta vez el dolor no iba a pasar como las veces anteriores. Extendí la mano hacia el teléfono fijo, el único que aún no habían desinstalado. Marqué. Al tercer tono, alguien contestó. ¿El señor Henry Crestwell? Soy Margaret Whitmore, la esposa de George. Un silencio breve. Luego, una voz envejecida pero clara. La recuerdo, señora. Necesito verlo. Hay documentos que creo que ha llegado el momento de utilizar. A la mañana siguiente preparé té. Melissa pasó por la cocina sin decir palabra. Andrew no estaba, probablemente en la oficina inmobiliaria, donde ya había comenzado el proceso de transferir esta casa a un fondo de inversión de Dubái la semana pasada. Lo supe, escuché, y esta vez no me sentí culpable, porque si alguien te grita en la cara que eres una vieja que debería callarse, tienes derecho a volver a hablar. Alto, claro, y en el idioma de la ley. Antes del anochecer puse el archivo de George en mi bolso, junto con la copia del título de propiedad que él se aseguró de dejar solo a mi nombre. Sin copropiedad, sin poderes notariales. Esta casa, cada ladrillo, cada escalón, cada mancha en la pared oeste donde Andrew una vez rompió una lámpara jugando béisbol. Todo es mío. Y 24 horas después de ese grito, ya no sería de Andrew. La mañana después de hablar con el señor Crestwell, no pude volver a dormir. No era miedo, era algo distinto. Por primera vez en muchos años desperté con un propósito. La casa al amanecer seguía hermosa, como una pintura antigua. La luz del sol entraba por la ventana semicircular del este y se reflejaba sobre el suelo de madera estilo Versalles que George restauró con sus propias manos en 1972. Vertí el té en una taza de porcelana blanca con borde dorado, la última intacta del juego que me regaló mi abuela el día de mi boda. Las manos aún temblaban, pero el corazón ya no dolía igual. Melissa pasó por el comedor sin mirarme siquiera. ¿No preparó para mí?, dijo con esa mezcla de broma y desprecio tan suya. No respondí. Dejé la taza sobre la bandeja de madera y volví en silencio a mi rincón, ese cuarto en la planta baja que, durante 3 años, ha sido mi única zona permitida en la casa que alguna vez fue mía. Después de que George muriera, Andrew comenzó a cambiar, no de golpe, sino lentamente, como una llovizna persistente que termina por pudrir las raíces. Primero fueron sugerencias, que me despreocupara, que él podía encargarse de algunos papeles relacionados con la propiedad. Mamá ya hizo suficiente, decía. Luego vinieron decisiones en las que ya no se pedía mi opinión. Movió mi despacho al tercer piso y lo cerró temporalmente por reparaciones. Cambió la cerradura principal. Instaló cámaras, huellas digitales. Dijo que era seguridad estándar. Al principio creí que exageraba, hasta el día en que no pude entrar por la puerta principal, porque mi huella ya no estaba registrada. Esa tarde me senté en un rincón cerca del porche trasero. Accedí a mi antiguo correo electrónico. Pensé que había olvidado la contraseña. Y ahí, en la bandeja de spam, apareció un mensaje de Carla, quien fue nuestra empleada por más de una década antes de que Andrew recortara personal. Doña Margaret, vi el nombre de Andrew Whitmore en el sistema de propiedades la semana pasada. Están valorando la casa de Beacon Hill, pero aparece a nombre de él. ¿Está usted bien? Apreté el ratón con fuerza. Sabía que Andrew tramaba algo, pero no imaginé que ya hubiera llegado tan lejos. Esa noche fingí irme a dormir temprano. Melissa salió con sus amigas al spa. Andrew tenía una reunión con su asesor financiero. Subí al segundo piso por la escalera trasera.
la que él había olvidado cerrar, confiado en que yo no podría usarla. Pero antes de ser la esposa de George, fui profesora de educación física. Mis piernas todavía recordaban cómo moverse con firmeza y sin ruido. Entré a la antigua oficina de George, ahora llamada Centro de Gestión Patrimonial. Abrí el archivador. Encontré un plano de la casa hecho por una agencia inmobiliaria de Dubái, valorándola en $126 millones. Un poder notarial con mi firma, pero que yo jamás firmé. Un contrato preliminar de transferencia donde Andrew se atribuía uso y disposición total de la propiedad como dueño legal. Y lo peor, una solicitud oficial presentada ante el Registro de Propiedades de la ciudad, con sello de recepción a nombre de Andrew. Sentí el cuerpo helarse, tomé fotos de cada página. Luego bajé sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado allí. Me senté por horas en la habitación, no por desesperación, sino por una herida más profunda. Descubrir que tu propio hijo no solo quiere despojarte, sino borrarte de toda existencia legal. Recordé una conversación vieja con George. Si algún día Andrew dijera que esta casa ya no es tuya, ¿qué harías? Me haría a un lado. Odio discutir. ¿Y si yo dijera que no deberías hacerte a un lado? Entonces me quedaría quieta, sin avanzar ni retroceder. Number, entonces, ¿qué haría? George calló. Luego dijo, empujarías, con todo aquello que nadie imagina que todavía guardas. A la mañana siguiente llamé a Crestwell. Le envié las fotos de los documentos y una copia del testamento que George dejó guardado en la caja de madera. Él los leyó y solo dijo una cosa. Responderemos antes de que se finalice la transferencia. Necesito que firme la confirmación de propiedad y una autorización urgente. Estaré en Boston mañana por la tarde. Colgué y miré la casa una vez más. Primer piso, donde me dejan vivir. Segundo piso, donde instalaron cámaras para vigilarme. Tercer piso, donde una vez colgaban las fotos familiares y ahora ya no están. Recorrí el pasillo. Recordé los pasos de George, las reparaciones que hizo en la baranda de roble, el olor del barniz que usábamos antes de Acción de Gracias. Las risas de Andrew cuando niño, corriendo por la sala con una bufanda roja como capa de superhéroe. Hoy solo quedaba el silencio. Esa noche, Melissa entró a la cocina. Me vio calentando agua y dijo, con una sonrisita, «Usted sí que es terca. Yo ya estaría en un asilo hace rato». No la miré, solo respondí con calma. A veces, la terquedad es lo único que impide que uno se haga polvo. Ella soltó una risa burlona y se fue. Yo sabía que se acercaba una batalla, no por orgullo, no para humillar a un hijo traidor, sino para defender lo último que me quedaba, la dignidad. Esta casa no es solo ladrillos y muros, es el testimonio de todo lo que sacrifiqué, sufrí y creí. Es el símbolo de una madre, que incluso después de ser callada a gritos, nunca bajó la cabeza. Al amanecer, abrí el armario y me puse el suéter gris que a George tanto le gustaba. Me senté en el balcón a ver salir el sol. La luz pasaba entre los árboles de maple ya dorados, proyectando sombras anaranjadas sobre el muro antiguo. Saqué un papel pequeño y escribí. El niño cree que pronto tendrá esta casa, pero olvidó que un grito no reemplaza un título de propiedad. ¿Y mamá? Mamá nunca estuvo en silencio. Solo se estaba preparando para decir lo más importante en el momento justo. Doblé el papel y lo guardé en mi bolso. Un día más. Y todo cambiará. En vida, George solía decir, una casa sin recuerdos no es más que un montón de ladrillos, pero los recuerdos, cuando alguien intenta torcerlos, pueden matar el alma de una casa más rápido que el paso del tiempo. Nunca entendí esa frase del todo, hasta que me encontré cara a cara con Henry Crestwell, un abogado de cabellos completamente blancos, con los ojos de quien ha visto cientos de disputas por herencias, y sin embargo, me miraba como si fuera la única persona a quien le debía una verdad. Nos reunimos en una cafetería antigua al final de la calle Charles. El ambiente era tranquilo.
solo el tintinear de las cucharas contra las tazas y un viejo jazz que sonaba desde un tocadiscos. Frente a mí, el señor Creswell colocó su maletín de cuero desgastado sobre la mesa. Adentro, todo lo necesario para cambiar no solo el destino de mi casa, sino también el mío. Lo he guardado casi 6 años, dijo mientras abría el candado del maletín. Vi los papeles dentro, un testamento impreso en papel grueso con sello rojo, un sobre blanco, ya amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito con la letra inconfundible de George, y una cinta de casete. Sí, casete. Solo alguien como George o Henry se aferraría aún a esos objetos. George me lo entregó una tarde de otoño, continuó, no porque estuviera muriendo, sino porque temía que algún día usted tuviera que sobrevivir. No pude contener las lágrimas. El testamento era claro. George me dejaba a mí, Margaret Whitmore, su esposa legítima, todos sus bienes, muebles e inmuebles, incluida la casa de Beacon Hill, valuada en más de $120 millones, sin cláusulas compartidas, sin copropiedad, sin autorizaciones temporales para ninguno de nuestros hijos. En todos mis años de ejercicio, nunca vi un testamento tan imposible de malinterpretar, dijo Henry, y luego añadió, ¿sabe qué es lo más aterrador? Lo miré, asintió despacio. Andrew lo sabía, sentí que el suelo bajo mis pies se deshacía. ¿Qué? Susurré. George me pidió que tuviera una reunión con él unas semanas después de su última hospitalización. Quería dejar las cosas claras con su hijo, evitar malentendidos. Le mostré a Andrew una copia del testamento. Lo leyó y dijo, no hay problema, mientras mamá no venda la casa a extraños. ¿Y nunca lo volvió a mencionar? Pregunté, aunque la respuesta ya la intuía. Nunca más. Hasta que vi su nombre en los papeles de transferencia. Supongo que pensó que usted jamás preguntaría. Que nunca se defendería. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada después de que Henry se fue. Afuera, el viento mecía las hojas. Frente a mí, una niña pelirroja leía en silencio. La miré a los ojos y me pregunté, si yo muriera sin dejar rastro, ¿alguien sabría que alguna vez luché por un hogar, no por mí, sino por lo que era justo? Apreté el testamento entre mis manos. Pesaba como mi destino. Esa tarde volví a casa. Andrew estaba en la sala, laptop en el regazo. Melissa, junto a él, revisaba su celular. ¿A dónde fuiste? Preguntó, entre curioso y controlador. A ver a un viejo amigo, respondí. ¿Cuál amigo? Interrumpió Melissa sin apartar la vista de la pantalla. Uno que sabe que esta casa no les pertenece, dije, en voz tan baja que se perdía en el aire. Andrew rió, pero no era la risa de un hijo, era otra cosa. No te engañes, mamá, la casa ya está casi a mi nombre. Lo único que te queda es ese cuartito miserable en la planta baja. Y eso, porque aún tenemos algo de humanidad. No respondí. Esa noche organicé mis papeles. Henry había solicitado una orden judicial para suspender la transferencia. La audiencia de urgencia se fijó para la mañana siguiente. Debía presentarme temprano con el testamento original y una declaración firmada. Me senté sola en mi cuarto. La luz cálida de la lámpara alargaba las sombras sobre el suelo. Los documentos se desplegaban como el mapa de una guerra que estaba por comenzar, pero no una guerra con sangre. Era una guerra para recordarles que un cállate vieja no puede ser la última palabra. Esa noche soñé con George. Estaba sentado frente al tablero de ajedrez. Levantó un caballo. «¿Te toca?», me dijo. Miré el tablero. La reina blanca ya no estaba. Solo me quedaban peones. Pero aún así, moví con firmeza. George sonrió. «No necesitas una reina para ganar esta partida, Margaret. Solo necesitas no rendirte». A la mañana siguiente me miré en el espejo. No me maquillé. Me puse el abrigo gris que George amaba y me envolví en la bufanda oscura que me regaló en nuestro aniversario número 30. Parecía una anciana más, pero dentro de mí algo se alzaba como un terremoto.
Salí de la casa sin decir adiós, y por primera vez en muchos años no sentí culpa por ello. El Tribunal del Condado de Suffolk está en la misma calle por donde solía caminar con George cada domingo por la tarde, mientras él sostenía su helado de menta en una mano y en la otra su eterno pañuelo que nunca usaba. Siempre pensé que si volvía a ese lugar sería como testigo en el caso de alguien más. Nunca imaginé que estaría en el centro de una audiencia, por la casa que alguna vez creí que sería mi hogar para siempre. La sala de espera era fría como el acero. El aire tenía ese olor entre papeles viejos y aire acondicionado que seca hasta los pensamientos. Henry Cresswell ya estaba allí, acompañado por una joven asistente con una laptop y una pila de documentos más gruesa que la Biblia que George mantenía en su mesa de noche. ¿Está bien?, me preguntó. Asentí. Nunca estuve más lista. Dentro de la sala, el asiento de la parte demandante era mío, Margaret Whitmore. En la defensa, Andrew, mi hijo. El mismo que me llamó vieja hacía menos de 24 horas. Vestía un traje negro, el cabello engominado, la espalda recta, como quien está acostumbrado a mover millones en bienes raíces. Melissa estaba detrás de él, labios pintados en tono nude, rostro sin expresión. Pero no me miraba. Miraba hacia la ventana, como si necesitara aferrarse a algo fuera de lo que estaba por suceder. La jueza, una mujer afrodescendiente de unos 50 años, con un rostro que no admitía farsas, abrió la sesión con voz firme. El caso trata sobre la objeción a una transferencia ilegal de un inmueble de alto valor ubicado en Beacon Hill. La demanda fue presentada por la señora Margaret Whitmore, quien aparece como propietaria legítima según un testamento aún no revelado. El demandado es el señor Andrew Whitmore, hijo biológico de la demandante, quien habría iniciado trámites para cambiar la titularidad de dicha propiedad. El abogado de Andrew se levantó con su voz llena de tecnicismos legales. Señoría, mi cliente, como heredero directo, simplemente está ejerciendo sus derechos de administración sobre un bien que pertenecía a su padre, el señor George Whitmore. Durante años ha cuidado de su madre y tenía razones fundadas para creer que la transferencia era legítima, basada en un acuerdo tácito prolongado. No pude evitar sonreír con amargura. ¿Acuerdo tácito? ¿Desde cuándo instalar cámaras, prohibirme subir escaleras y gritarme «¡Cállate, vieja!» se considera una forma válida de consentimiento? Henry se puso de pie. Ni siquiera necesitó mirar sus papeles. Señoría, represento a la señora Margaret Whitmore, única beneficiaria en el testamento legal firmado y sellado por el señor George Whitmore. El 14 de noviembre de 2018, 3 meses antes de su fallecimiento. Dicho documento fue confiado a mí, abogado de la familia por más de 22 años. No existe ningún apéndice, enmienda o versión posterior. Presentó el original. Anexamos pruebas físicas, testamento firmado, una grabación de audio donde el señor Whitmore expresa su voluntad clara, y documentos de propiedad a nombre exclusivo de la señora Whitmore. Además, aportamos una grabación de las cámaras de seguridad del domicilio donde el demandado, Andrew Whitmore, se dirige a mi clienta con términos ofensivos y actitud amenazante. Se proyectó el video. En la pantalla apareció la escalera de madera que conocía de memoria. La voz de Andrew retumbó nítida. «Te dije que no podías subir a este piso. Solo vine por las pastillas. Cállate, vieja». La sala quedó en silencio. Melissa bajó la cabeza. Andrew se movió en su asiento, pero no se atrevió a mirar atrás. Después, Henry puso la grabación de George. «Si estás escuchando esto, Margaret, es porque ya no estoy para detener a Andrew de hacer una estupidez, pero espero que, si llega el día en que intente borrarte de tu propio hogar, no te quedes callada. Nunca debiste callar. Esta casa es tuya, por siempre». Cerré los ojos. La voz de George, grave, pausada, tan fuerte como aquella vez que me dijo «te amo»,
bajo el alero de nuestra casa en Seattle. La jueza miró a Andrew. Señor Whitmore, ¿tenía conocimiento de este testamento? Él tragó saliva. Recuerdo que existía, pero mi padre me dijo que era solo un borrador. No pensé que siguiera siendo válido. Entonces, ¿puede explicar por qué inició la transferencia de la casa sin consultar a su madre, quien aún reside allí y aparece como propietaria en los documentos oficiales? No respondió. La jueza asintió con firmeza. Este tribunal decide suspender de inmediato todo proceso de transferencia, anular los trámites en curso en la oficina de registro, reconocer a la señora Margaret Whitmore como única propietaria legal de la propiedad en Beacon Hill, prohibir al demandado residir en dicha propiedad sin autorización escrita de la propietaria. No sonreí, no hablé, solo me levanté, agradecí a la jueza y salí de la sala dejando atrás papeles, suspiros y el sonido contenido de la derrota. Andrew. Melissa me alcanzó en el pasillo. ¿De verdad va a echarlo? Es su hijo. Me detuve. La miré directo. Yo no lo eché. Él se fue el día que decidió que yo era solo una vieja que debía callarse. Andrew no volvió esa noche. Cuando llegué a casa, el silencio era más profundo que nunca. Recorrí las habitaciones, cada una de las que antes me fueron prohibidas. Abrí el despacho de George, la lámpara aún encendida. Sobre el escritorio, una caja de madera. No sé quién la dejó, pero dentro había una nota escrita a mano. No creí que lo harías de verdad, mamá, pero ahora lo entiendo. La doblé. No hubo lágrimas, solo una verdad desnuda. Recuperé mi casa, pero perdí un hijo. Leí una vez que las tormentas más grandes no terminan con un trueno. Simplemente se detienen, sin aviso, como si nunca hubieran ocurrido. Solo quedan hojas cayendo lentamente de ramas desnudas y un cielo tan claro que uno duda de los recuerdos recién vividos. Así me sentí después de aquel juicio. Andrew no volvió a casa, Melissa tampoco. Sus abrigos desaparecieron del armario. La habitación del segundo piso quedó vacía, con la cama tendida como si nadie hubiese dormido allí jamás. En el pasillo, algunas cajas olvidadas, libros de finanzas, un secador de pelo, un zapato de tacón roto y el difusor de aromas que Melissa solía poner en la sala. No los toqué, tampoco los guardé. Pasaba junto a ellos cada mañana y cada noche, como si la casa intentara aferrarse a los últimos rastros de una mentira que, tarde o temprano, el tiempo borraría. Esa mañana la pasé en el balcón del este, el rincón donde George plantó crisantemos aquel primer otoño que llegamos. Apenas 3 metros cuadrados, pero ahí pasé 40 años. Escribí diarios, bordé pañuelos, enseñé a Andrew a contar estrellas y suspiré cuando me di cuenta de que ya era vieja. Hoy llevé una hoja en blanco y la vieja pluma verde esmeralda. Escribí: Hijo, no sé si esta carta llegará a tus manos, ni siquiera sé si la enviaré, pero la escribo, no para culparte ni para darte lecciones, sino para liberarme de lo que he guardado en el corazón por demasiado tiempo. El día que me gritaste «cállate, vieja», no lloré, no porque sea fuerte, sino porque ya me había acostumbrado al silencio. Pensé que si aguantaba suficiente, si me sacrificaba suficiente, tú lo entenderías. Pero tal vez me equivoqué. Hay cosas que, si no se dicen, se confunden con consentimiento, y te dejé confundirlas por demasiado tiempo. Me detuve. Las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color. El viento se colaba por el alero y hacía girar algunas hojas secas sobre el suelo del balcón. El aroma del té de jengibre seguía flotando en el aire. Continué escribiendo. No te culpo por tener ambición. Solo duele saber que fui el primer obstáculo que decidiste apartar. Esta casa fue donde diste tu primer llanto, donde aprendiste a caminar, a hablar, a reír. Pero luego quisiste que se convirtiera en el lugar donde yo desapareciera para que tu sueño financiero tuviera espacio. ¿Sabes?
No guardé esta casa para hacerme rica. La guardé para no olvidar quién fui, y ahora ya no necesito que nadie lo reconozca. Me basta con creerlo yo misma. Doblé la carta. La metí en un sobre blanco, sin nombre. La dejé sobre la mesita del balcón junto a la taza de té ya fría. No esperaba cartero. No sabía dónde vivía mi hijo, pero creí, de algún modo, que lo que necesita ser leído siempre encuentra el momento de llegar. Esa tarde no cerré con llave la reja, no porque esperara a que Andrew volviera, sino porque ya no tenía miedo. Al anochecer escuché un auto detenerse frente a la casa. No fue un ruido fuerte, ni frenos bruscos, ni puertas que se cerraban con rabia. Corrí la cortina del ventanal. Andrew estaba allí, bajo la luz tenue del farol. El aire ya era frío. No llevaba abrigo. Solo una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos. En la mano una bolsa vieja. No una maleta como otras veces. No salí a abrir. Tampoco me alejé. Nos miramos a través de dos vidrios, dos mundos y dos silencios difíciles de respirar. No dijo nada, yo tampoco. Solo dejó la bolsa en los escalones, dio unos pasos atrás y se fue. Esperé unos minutos antes de salir. Dentro de la bolsa no había mucho. Una foto antigua, George, Andrew y yo en el jardín. Los ojos de Andrew aún enrojecidos por alergia. Un papel doblado. Sé que no necesitas que te pida perdón, pero si necesitas saber que alguien te está agradecido, ese alguien soy yo. No lloré, pero el pecho me dolía tanto que tuve que apoyarme del barandal para no caer. Desde ese día empecé a caminar más lento, no por debilidad, sino porque quería volver a sentir cada rincón de la casa, como si acabara de recuperarla, no por un juez, sino por el despertar de alguien que una vez abandonó a su madre. Limpié el cuarto de lectura. Volví a colgar la foto de George en el pasillo. Pulí cada baranda de roble que antes no podía tocar. Abrí las ventanas del altillo para que entrara el sol. Puse una maceta de orquídeas donde antes Melissa dejaba su bocina de música electrónica. La casa ya no era solo paredes, era memoria otra vez. Una semana después, escribí a un pequeño grupo comunitario, mujeres mayores que habían sido expulsadas o tratadas como una carga por sus propias familias. Las invité a tomar té, leer juntas, tocar el viejo piano de George. Llamé al espacio, la sala sin silencio. El primer día llegaron 3, una viuda, una maestra jubilada y una mujer de 67 años cuya nuera cambió la cerradura cuando ella fue al supermercado. Nos sentamos. No se habló mucho, pero nadie se quería ir. Puse mi carta en el centro de la mesa. Nadie la leyó en voz alta, pero todas la miraron. Y supe que no era yo quien había sido perdonada. Era yo quien al fin estaba aprendiendo a perdonar a quien me convirtió en una extraña en mi propio hogar. No necesitas volver para pedirme perdón. Yo no necesito que regreses. Solo necesito saber que, después de todo, aún soy madre, y esta casa sigue siendo un hogar. Alguna vez creí que cuando mi hijo se fuera, la casa quedaría vacía. Pero luego entendí, no son las personas que se van las que dejan vacío un hogar. Es el silencio que dejan atrás, un silencio que ya no se parece a la paz, un silencio que ha sido usado como arma. Esa primavera llegó tarde. En Boston, aún hacía frío a finales de marzo, y la nieve seguía cayendo, ligera, sobre el tejado del lado oeste. Pero yo comencé a levantarme más temprano. Limpié el desván, donde George solía dejar su piano de ébano, ahora cubierto de polvo. Fui tecla por tecla, borde por borde, vidrio por vidrio. Y con cada trapo que pasaba, sentía que no solo limpiaba el tiempo, sino que tocaba una parte de mí que había dejado marchitarse por costumbre de ceder. No colgué nuestra foto de boda en la sala. Colgué una foto mía, sonriendo en medio del jardín de crisantemos, con el cabello revuelto y un vestido viejo bajo el sol, abrazando a aquel gato blanco que tuvimos. Nadie tomó esa foto más que yo, con una cámara de rollo y el temporizador encendido,
sobre una repisa de ladrillo. Antes la odiaba, hoy la amo, porque en esa imagen no soy esposa, no soy madre, solo soy yo. La historia del juicio y de cómo recuperé la casa se esparció más rápido de lo que imaginé. Me llamó una viuda desde Texas. Su hijo la había echado del rancho que compartían. Recibí una carta desde Vermont que decía: "Usted es la voz que muchas no tuvimos valor de usar". Abrí el cuarto antiguo de Rachel. Mi hija ahora vive en Europa con su esposo y sus 3 hijos. Lo convertí en una pequeña biblioteca. Cada mujer olvidada que cruza el umbral de esta casa puede llevarse un libro o dejar una palabra. Llamé a ese espacio la séptima casa. George solía decir: "Si tienes suerte, tendrás 7 casas en esta vida. La casa donde naces, la primera que alquilas, la primera que compras, la de tu primer amor, la casa del arrepentimiento, la casa del descanso y la última, donde por fin puedes respirar". No sé en cuál de esas casas están las mujeres que me visitan, pero quiero que esta sea una de ellas, una donde puedan volver a respirar. Abro las puertas 3 veces por semana, martes, jueves y domingo. No viene mucha gente, pero cada vez que alguien toca la puerta, siento que la casa se ilumina un poco más. Una abuela llegó con su nieta, abrazando una foto antigua. Otra, ex enfermera, vivía sola después de venderle su casa al hijo, que luego la echó por estresarlo emocionalmente. Y una mujer mexicana, con inglés entrecortado, solo me entregó un papelito escrito a mano: "Usted me recuerda a mi madre. Es la razón por la que aún no me rindo". Un día, mientras regaba las plantas del porche, escuché una voz detrás: "¿Todavía cultivas orquídeas, mamá?". Me giré. Rachel. Mi hija, con el cabello recogido, suéter verde esmeralda y una maleta en la mano. Y en los ojos, algo que no supe nombrar. "Quería pasar a verte", dijo. "Melissa me contó lo del juicio. No sabía que las cosas habían llegado tan lejos". Asentí. No pregunté más. Rachel entró como si nunca se hubiera ido, pero cuando apoyó su mano sobre la mesa del té, donde una vez dejé mi carta para Andrew, le tembló ligeramente. "¿Leíste esa carta?", pregunté. Negó con la cabeza. "Yo no". Pero Andrew sí. No pregunté qué dijo él. Ya no hacía falta, le dije. "¿Te quieres quedar esta noche?". Rachel sonrió. Apenas un susurro. "Creo que necesito una séptima casa". Esa noche, cuando toda la casa dormía, me senté sola en la sala de lectura. Abrí la carta que George había dejado en la caja junto al testamento. "Margaret, si estás leyendo esto es porque sobreviviste, y si sobreviviste, quiero que recuerdes: no eres el legado de nadie, eres quien crea el legado. Esta casa no es el final, es el primer capítulo de la siguiente parte de tu historia. Tú puedes escribirla con tus propias manos". Doblé la carta y la apoyé sobre mi pecho. Cerré los ojos. A la mañana siguiente pegué un cartel pequeño en la reja: "Si alguna vez te hicieron sentir invisible, entra. Aquí el té se sirve caliente y nadie tiene que callarse para ser aceptado". Semanas después, Andrew envió un paquete, sin remitente. Adentro había una nota breve: "Mamá, no espero tu perdón, pero si algún día necesitas quien cuide el jardín o arregle el techo, creo que ahora sí sé usar bien el martillo". Y una llave inglesa oxidada, la misma que George guardaba bajo el fregadero. No lloré. Solo salí al patio y empecé a arrancar las malas hierbas junto a la cerca. Ese rincón que había dejado crecer, pensando que ya era muy tarde para preocuparme por él. La casa no dijo nada, pero yo sabía, estaba volviendo a la vida, y yo también. El final no fue el silencio. El final fue el momento en que dejé de tener miedo a ser vista y comencé a hablar otra vez, con la voz que un día me hicieron guardar. No cuento esta historia para que me tengan lástima. La cuento porque sé que hay quienes, como yo, han vivido en su propia casa sin permiso de subir una escalera, sin derecho a hablar, sin que nadie les diga mamá como antes. Pensé que si callaba lo suficiente,
Si aguantaba lo suficiente, si amaba lo suficiente, el amor sería suficiente. Pero me equivoqué. Hay límites que, si no los defiendes, incluso quienes más amas los cruzarán. Y lo que queda no es gratitud, es abuso, es olvido, y palabras que duelen más que un golpe. No respondí con odio, no devolví los gritos, solo salí a buscarme a mí misma. En cada papel viejo, en cada recuerdo intacto, en cada vez que susurré, ya basta. Si tú también tienes mi edad o si alguien que amas te está empujando fuera de la historia de tu propia vida, quiero decirte esto. No tienes que desaparecer para tener valor. No tienes que perdonar hoy, ni ganar una batalla. Solo necesitas una cosa, escucharte a ti misma. Porque cuando logras abrir esa puerta que alguna vez te cerraron, lo primero que entra no es alguien más, es tú saliendo. Y salir del silencio a veces es la única forma real de volver a vivir. Si has llegado hasta aquí, quizás también has llevado en el pecho un dolor sin nombre. Te invito a dejar un comentario, aunque sea solo una frase. Yo entiendo, para que alguien que esté leyendo sepa que no está solo. Y si quieres seguir acompañándonos en estas historias, donde las mujeres que ya no son jóvenes, que ya no son llamadas por su nombre todos los días, pero aún tienen una voz que merece ser escuchada, haz clic en suscribirse y sigue descubriendo los relatos con sentido de She Stories Margaret, porque aquí no contamos historias para que nos tengan lástima. Contamos para recordar que no necesitas desaparecer para tener valor. Solo necesitas ser escuchada, en el momento justo y por la persona correcta. Y si quieres escuchar otras historias sobre una hija que una vez trató a su madre de una forma que nadie debería, deja el número 2 en los comentarios. Siempre leemos. Y quién sabe, quizás la próxima historia lleve un pedacito de ti. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.